¿Alguna vez te has preguntado qué queda de ti cuando todo lo superfluo se derrumba? ¿Qué permanece cuando las máscaras, los ruidos y las expectativas ajenas se desvanecen como polvo bajo la luz? Hay una verdad que rara vez aceptamos. La simplicidad no es pobreza ni renuncia, es revelación. Es el momento en que el yo deja de ocultarse detrás de lo que cree necesitar y comienza a escuchar lo que realmente es. Porque vivir simple no es una moda ni un gesto estético. Es un acto profundamente psicológico, una declaración íntima hacia tu inconsciente, un susurro que dice, estoy listo para verme sin disfraces. Y esa es quizá la valentía más grande que un ser humano puede alcanzarse a sí mismo. Pero antes de avanzar, respira. Este no es un viaje hacia afuera, sino hacia adentro. No vamos a hablar de objetos, sino de cargas invisibles. No vamos a hablar de ordenar una habitación, sino de abrir una puerta que llevas años manteniendo cerrada. Una puerta que, aunque nunca nombraste, ha estado golpeando desde los corredores más antiguos de tu memoria emocional. Porque cuando dices, quiero vivir simple, en realidad estás diciendo, quiero dejar de complicarme con lo que no me pertenece. Estás diciendo, quiero regresar al punto en el que fui auténtico antes de aprender a reprimir lo que sentía. Y tu inconsciente, que nunca olvida nada, escucha ese llamado con la paciencia silenciosa de un guardián. Imagina por un momento que caminas por un corredor largo. A cada lado hay habitaciones llenas de voces, de objetos, de memorias, de sombras que no siempre reconoces como tuyas. Algunas puertas están bien cerradas, otras entreabiertas, otras tiemblan porque lo que contienen quiere salir. Ese corredor eres tú. Ese laberinto interno es tu historia. Y vivir simple es atreverte a caminarlo sin miedo. Porque la mayoría de nosotros confunde complejidad con identidad. Pensamos que somos lo que acumulamos, lo que presumimos, lo que defendemos, lo que mostramos, pero Freud diría que esa colección de capas solo es una armadura del yo, intentando protegerse del ello, ese impulso primario, honesto, salvaje, y del superyo, ese juez interior que exige perfección aunque te rompas en el proceso. Y allí, entre esas fuerzas, se pierde la esencia de quien realmente eres. Vivir simple es recordarle a tu psique que no necesitas tantas paredes para sostenerte, que no necesitas tantos ruidos para sentirte vivo, que tu fuerza interior no depende de lo que te rodea, sino de lo que te habita. Y tal vez esto ya lo sabes. Tal vez, en algún rincón silencioso, una pequeña voz te lo dijo hace años. Una voz que sonaba como un niño que alguna vez fuiste, mirando al mundo con menos miedo y más verdad. Ese niño que no quería tenerlo todo, quería ser escuchado, querido, visto. Ese niño que no buscaba acumular, sino sentir. Cuando eliges la simplicidad, no estás renunciando, estás regresando por él. Pero claro, no es tan fácil, porque en nosotros vive una tensión antigua, el deseo de ser aceptados por lo que mostramos y el deseo profundo de ser amados por lo que realmente somos. Y en esa tensión nos llenamos de cosas, de compromisos, de pensamientos que no elegimos. Nos llenamos para no sentir el vacío, sin entender que ese vacío no es un enemigo, es un mensaje. El vacío es el espacio donde tu verdadera fuerza quiere nacer. Freud decía que el inconsciente revela su contenido de formas simbólicas, sueños, lapsus, síntomas, silencios. Yo te digo que también lo revela en la forma en que complicas tu vida, porque cada exceso tiene un origen emocional. Cada saturación tiene un nombre. Cada ruido tiene un miedo escondido detrás. Y cada vez que eliges lo simple, estás rompiendo un pacto antiguo con la represión. No necesitas llenar tu vida para sentirte completo. Necesitas liberar lo que te pesa para sentirte real. Quizá no te des cuenta aún, pero la simplicidad es un acto de rebeldía. Un acto contra un sistema interno que te enseñó a esconder tus deseos más auténticos. Un acto contra la culpa que te impusieron. Un acto contra ese
super yo que te repite que no es suficiente, porque sí lo eres. Lo has sido desde el principio, y cuando empiezas a quitar ruido, empiezas a escucharte. Cuando empiezas a soltar, comienzas a recordar. Cuando comienzas a elegir lo simple, descubres que tu fuerza no está en tener más, sino en sostenerte con menos, y aún así sentirte pleno. Tu verdadera fuerza interior es como una luz que siempre estuvo ahí, pero necesita espacio, necesita silencio, necesita que dejes de correr detrás de lo que nunca fue tuyo, y aquí comienza el viaje. Un viaje hacia una vida donde cada objeto, cada pensamiento, cada emoción y cada relación tienen un propósito claro: permitir que seas tú, sin miedo. Una vida donde el inconsciente deja de hablarte en gritos y comienza a susurrar con suavidad. Una vida donde por fin entiendes que lo simple no es pequeño, es esencial. Lo simple revela lo que siempre estuvo esperando dentro de ti, y ese descubrimiento, aunque duela un poco al principio, es la puerta más luminosa que podrás cruzar. Dicen que simplificar es soltar, pero nadie te explica el vértigo que produce mirar tus propias manos vacías. Y es que al desprenderte de lo innecesario, no solo renuncias a lo material, renuncias a las pequeñas mentiras que sostenían tu antigua versión. Por eso duele, por eso asusta, por eso tu inconsciente se inquieta como si hubieras movido un mueble que llevaba años en el mismo lugar, porque lo superfluo no estorba, tapa, cubre, oculta. Te protege de mirar algo que sabe que tarde o temprano deberás enfrentar. Y aquí es donde la verdadera simplicidad comienza a hablar. No como un estilo de vida, sino como una verdad que brota desde lo profundo. Lo que te pesa, te revela. Lo que te sobra, habla de una necesidad interna no resuelta, ese cajón lleno de cosas que no usas, ese archivo de compromisos que no disfrutas, esa agenda donde siempre falta tiempo. Nada de eso es casual. Todo es simbólico. Todo es un espejo. Freud decía que el yo construye defensas para no sentir. Y tú lo has hecho también, a tu manera. Has acumulado actividades para no quedarte en silencio. Has guardado objetos que representan historias inconclusas. Has llenado tus días porque temes que el vacío te muestre un deseo que nunca te permitiste. Has multiplicado estímulos para no escuchar la voz interna que, paciente, te espera en la penumbra de tus propios pensamientos. Pero vivir simple no consiste en pelear contra esas defensas, consiste en atravesarlas, en reconocerlas, en mirarlas con compasión y decir: gracias por protegerme, ya no te necesito. Y ahí, justo en ese instante, sucede algo profundo. El inconsciente respira. Una tensión interna se afloja, una sombra se ilumina, un laberinto se vuelve pasillo. Porque simplificar no es empobrecerse, es regresar a un punto donde el yo y el inconsciente pueden dialogar sin intermediarios, sin ruidos. Sin máscaras, es como entrar a una habitación oscura que siempre evitaste y de pronto encender una lámpara. Lo que ves tal vez te asuste, pero también te libera, porque por fin reconoces qué parte de ti había quedado escondida allí. Y entonces aparecen las memorias emocionales, esas que no recuerdas con la mente, pero sí con la piel. Las que se quedaron atrapadas en la forma en que te relacionas, en la forma en que buscas aprobación, en la forma en que huyes de ciertas conversaciones, en la forma en que te aferras a lo conocido. Vivir simple es desenterrar esas raíces invisibles y preguntarles: ¿de qué me estabas protegiendo? Porque toda complejidad innecesaria protege a un niño interior que temía no ser suficiente, que buscaba llenar su mundo para no sentir el frío de una carencia emocional. Que aprendió que para ser amado debía esforzarse más, tener más, mostrar más. Ese niño que cargaste sin notarlo, aquel que aún mira desde un rincón de tu memoria y pregunta en silencio si ahora sí será visto. Y al elegir la simplicidad, respondes que sí, que ya es tiempo, que puede salir. El yo adulto,
ese que construiste con golpes y con dudas, se vuelve entonces un puente, un intermediario entre el pasado y el presente, entre el deseo reprimido y el deseo auténtico, entre el miedo y la libertad. Y ese puente se vuelve más firme, mientras más dejas ir lo que nunca te perteneció. Porque en el fondo, simplificar te obliga a confrontar una de las verdades más difíciles. No eres quien creías ser, eres mucho más. Pero para descubrirlo, debes desmontar pieza por pieza la estructura que fabricaste para sobrevivir. Y eso requiere valor, requiere paciencia, requiere silencio y, sobre todo, requiere honestidad contigo mismo. Cuando empiezas a vivir simple, te das cuenta de que las sombras internas no desaparecen, pero dejan de perseguirte. Se sientan contigo, te revelan sus nombres, te muestran sus heridas, te cuentan la historia que te resistías a escuchar. Y entonces algo cambia. Ya no quieres huir, porque entiendes que esas sombras son fragmentos olvidados de ti. La simplicidad crea espacio para integrarlos, y mientras ese proceso ocurre, el super-yo, esa voz dura, exigente, implacable, empieza a perder fuerza. Ya no dirige tu vida con amenazas silenciosas, ya no necesita empujarte a cumplir expectativas que desgastan tu alma. Comienza a suavizarse, a convertirse en un guía en lugar de un juez. Y tú, en ese respiro interno, descubres un poder que creías no tener, la capacidad de elegir desde tu verdad y no desde tu obligación. Y así, casi sin darte cuenta, lo simple se vuelve una forma de resistencia, una forma de decirle al mundo y a ti mismo, basta de vivir en función de lo que otros esperan. Y esa frase, aunque no la pronuncies en voz alta, se convierte en un decreto que recorre cada rincón de tu psique. El inconsciente escucha, se mueve, se reorganiza, y tú comienzas a sentir algo nuevo, o quizá algo antiguo, ligereza. No una ligereza superficial, sino una que nace desde adentro, como si hubieras retirado un peso que ni siquiera sabías que cargabas. Y esa sensación es el preludio de una fuerza interior que estaba dormida bajo capas de ruido emocional. A partir de aquí, cada paso hacia la simplicidad será una excavación hacia tu verdad más profunda. Será un diálogo íntimo entre lo que fuiste, lo que eres y lo que estás dispuesto a ser. Será el inicio de un despertar lento, pero inevitable. Porque lo simple, cuando se convierte en camino, te lleva siempre hacia el centro de ti. Y el centro siempre estuvo esperándote. Hay un momento en el camino hacia la simplicidad en el que algo se quiebra por dentro, no como una ruptura dolorosa, sino como el sonido suave de una cadena que al fin se suelta. Es un instante casi imperceptible, pero profundamente transformador. Un segundo en el que te das cuenta de que ya no puedes volver atrás, porque ahora conoces una verdad que antes temías. La complejidad que te rodeaba era el reflejo exacto de la complejidad que te habitaba, y eso, aunque duela, también libera. Porque al mirar tu vida y reconocer dónde sobra, también comienzas a reconocer dónde faltas tú. Empiezas a sentir que dentro de ti hay rincones que nunca visitaste, habitaciones internas donde guardaste impulsos reprimidos, deseos que el superyo declaró inaceptables, memorias que preferiste sellar bajo llaves invisibles. Y al simplificar, esas puertas que antes evitabas comienzan a abrirse solas, como si hubieran estado esperando años por un poco de luz. No es casual que cuando reduces lo externo, lo interno comience a hablar. Freud lo insinuó muchas veces. El inconsciente no puede sostener el silencio eterno. Siempre encuentra un camino para expresarse, incluso a través de decisiones aparentemente simples. Cuando eliges una vida menos saturada, lo que en realidad estás haciendo es permitir que tu psique hable con claridad. Estás creando una especie de habitación sagrada donde tus contradicciones pueden dialogar sin miedo. Y en esa habitación aparece un visitante frecuente, tu sombra. Esa parte de ti que cargaste por años en silencio como un eco que nunca supiste interpretar. La sombra no siempre es oscura.
A veces es simplemente lo olvidado, lo negado, lo que juzgaste como demasiado frágil o demasiado intenso para mostrar. Y cuando empiezas a vivir simple, ella se acerca y te dice, ahora sí me puedes ver. La sombra te muestra tus deseos reales, no los fabricados por el entorno. Te muestra la culpa que cargaste por cosas que no eran tuyas. Te muestra las decisiones que tomaste para agradar y no para crecer. Te muestra el miedo que te ha guiado en secreto, disfrazado de responsabilidad o de prudencia. Te muestra incluso los sueños que abandonaste antes de darles forma. Y en ese descubrimiento, la simplicidad se convierte en un proceso de desnudez emocional. No porque te estés despojando de todo, sino porque estás revelando lo esencial, lo que siempre estuvo en el fondo. Descubres que debajo de las capas de complejidad había una versión tuya que todavía respira, que todavía desea, que todavía espera ser escuchada. Una versión que no necesita adornos para existir. Es aquí cuando el yo empieza a hacer un trabajo profundo, reorganizar lo que creías saber acerca de ti mismo. La vida simple no elimina los conflictos internos, los ilumina. Permite verlos sin drama, sin juicio, sin prisa, y en esa claridad el yo madura, se hace más honesto, más amable, más real. Comienza a elegir desde el deseo auténtico y no desde el miedo disfrazado de obligación. Y quizá por primera vez notas algo que habías olvidado. Estás hecho de silencios que nunca exploraste. Y esos silencios, lejos de ser vacíos, están llenos de señales. Señales que te apuntan hacia tu fuerza interna, una fuerza que no tiene gritos ni arrogancia, sino una presencia tranquila que te sostiene desde dentro. A veces, el verdadero poder no se siente como un estallido, sino como una quietud nueva, como si algo interno te dijera, no tienes que demostrar nada, solo tienes que ser. Ese mensaje, que parece simple, es uno de los grandes descubrimientos del inconsciente cuando se le ofrece espacio para hablar. Y entonces ocurre otro fenómeno. El superyo, que antes parecía un gigante implacable, empieza a mostrarse más humano, empieza a revelar su origen, esa voz severa, esa exigencia desmedida, esa culpa que te perseguía. No eran tuyas, eran voces heredadas, fragmentos de historias ajenas, mandatos antiguos que absorbiste sin cuestionar. Y al simplificar tu vida, esas voces pierden autoridad, ya no pueden dictar tu valor, porque ahora lo sientes desde dentro. La vida simple no acalla al superyo, pero le devuelve su tamaño real. Deja de ser un juez y se convierte en un recordatorio suave de tus límites. Y desde allí aparece un equilibrio nuevo. El yo ya no lucha contra la presión interna, sino que comienza a integrarla, a entenderla, a hacerla parte de una estructura más consciente y más libre. En este punto, muchos sienten una extraña nostalgia, no por el pasado, sino por lo que nunca vivieron. Porque cuando recuperas espacio interno, también recuperas posibilidades. Recuperas creatividad, intuición, sensibilidad. Recuperas fragmentos de ti que habían sido reprimidos para satisfacer a los demás. Recuperas la capacidad de elegir sin miedo al rechazo. Recuperas el permiso de escuchar tus propias necesidades. Y mientras más simple te vuelves afuera, más vasto te vuelves por dentro. Como si el alma, al fin desocupada de ruidos y de pesos, pudiera expandirse sin límites. Es una expansión silenciosa, íntima, como esa sensación de entrar a una casa que siempre estuvo allí pero que nunca habitaste realmente. Esa es la verdadera transformación. Darte cuenta de que no te faltaba nada, te sobraba todo lo que te alejaba de ti. Y desde esta claridad comienzas a notar la fuerza interior que siempre estuvo contigo, pero escondida bajo capas de supervivencia emocional. Esa fuerza no necesita ser reconocida por nadie, porque no busca aplausos. No necesita empujar ni imponerse, porque no proviene del ego, sino del inconsciente reconciliado. Es una fuerza que se sostiene sola, como un fuego interno que no arde para mostrarse, sino para iluminarte a ti desde adentro. A partir de aquí,
Cada paso hacia la simplicidad se vuelve un acto de integración, una pequeña reconciliación entre tus partes más antiguas y tus deseos más nuevos. Y así, lenta pero profundamente, comienzas a experimentar una libertad que no se parece a ninguna otra, la libertad de ser sin exceso, sin ruido, sin peso, sin miedo, la libertad de ser tú, por fin. Hay una revelación que llega tarde o temprano cuando decides vivir simple. Descubres que mucho de lo que te complicaba la vida no era real. Eran historias que tu mente repetía, eran miedos heredados, eran expectativas que llevaban tu nombre, pero no tu esencia. Y al notar esto, algo se desmorona por dentro. Pero no tú, sino el personaje que inventaste para sobrevivir. Ese personaje que alguna vez necesitaste estaba hecho de gestos ensayados, sonrisas forzadas, silencios incómodos, responsabilidades que aceptaste sin cuestionar. Era un yo cansado de sostenerse a sí mismo sobre un pedestal que nunca pidió. Y al simplificar tu vida externa, al soltar lo innecesario, al renunciar a los ruidos que lo alimentaban, ese personaje comienza a desvanecerse, como una sombra que pierde fuerza al amanecer. Y lo curioso es que no desaparece en un estallido dramático, se deshace en silencio, porque la simplicidad no destruye, revela, muestra lo que ya no te representa, te permite distinguir entre lo auténtico y lo impostado, entre lo que nace de tu deseo y lo que nació de tu miedo, entre lo que te hace libre y lo que te ata sin que te des cuenta. Es entonces cuando el inconsciente, ese río profundo que siempre ha corrido bajo la superficie, empieza a mostrarte corrientes que antes ignorabas. Te enseña cómo ciertos hábitos eran defensas, cómo ciertas relaciones eran espejos distorsionados, cómo ciertos pensamientos repetitivos eran recordatorios de heridas no resueltas. Y tú, desde esta nueva claridad interna, comienzas a entender que simplificar nunca fue un acto material, siempre fue un acto emocional, porque la complejidad que vivías fuera era solo una copia de la complejidad que habitaba dentro, y al despejar lo externo, lo interno queda al descubierto. Y allí, frente a tus ojos, aparece la verdad que más evitaste. Estabas saturado de cosas que no eran tuyas. Ideas, culpas, pendientes, expectativas, roles, frases que aprendiste sin querer, mandatos que heredaste sin preguntar. Y cuando te atreves a mirar todo eso sin miedo, ocurre algo hermoso. El yo respira, se expande, recupera su centro, deja de defenderse todo el tiempo, deja de justificar su existencia, deja de estar en guerra con el superyo, que durante años le impuso una vara imposible de alcanzar. En la simplicidad, el yo encuentra una especie de paz que nunca antes había experimentado. Una paz que no depende de nada externo, sino de un orden interno que empieza a tomar forma. Ese orden interno no es rigidez, es claridad, es la sensación de que cada pieza emocional regresa a su lugar, que cada sombra encuentra su nombre, que cada deseo se siente legítimo, que cada miedo deja de ser un tirano para convertirse en un guía, porque cuando vives simple ya no huyes de tus emociones, las escuchas, las honras, las dejas pasar a la mesa. Y al hacerlo, descubres que ninguna era tan peligrosa como imaginabas. Incluso la culpa, esa vieja compañera que tantas veces te silenció, se vuelve más honesta. Ya no te castiga, ya no te acusa, solo te muestra de dónde viene. Y al comprender su origen, el superyo pierde su autoridad incuestionable. Ya no es ese juez frío que te observa desde la sombra, es una voz que puedes reinterpretar, un eco que puedes suavizar, un mensaje que puedes resignificar. Y así, en este proceso de depuración interna, descubres algo que tal vez nunca te dijeron, que la verdadera fuerza interior no nace de resistirlo todo, sino de comprenderlo, que no surge de acumular logros ni de complacer a todos, sino de sostenerte con honestidad frente a tus propias emociones, que la fortaleza no siempre es un músculo tenso, sino a veces un suspiro profundo que dice, esto soy, y con esto
puedo trabajar. En esa aceptación surge una profundidad nueva. Una profundidad que te permite ver cómo ciertas elecciones que creías racionales eran en realidad impulsadas por memorias que habías olvidado. Como ciertos patrones repetitivos no eran mala suerte, sino la insistencia del inconsciente intentando enseñarte algo. Como ciertas resistencias internas no eran bloqueos, sino puertas que temías abrir. Y cuando al fin te atreves a abrir esas puertas, encuentras el origen de tus enredos. Encuentras al niño interior que creyó que debía esforzarse para ser visto. Encuentras al adolescente que se escondió detrás de lo que era aceptable. Encuentras al adulto que aprendió a sobrevivir en lugar de vivir. Y en cada encuentro, la simplicidad te guía como una lámpara que ilumina lo esencial. No estás roto, estás cargado de historias antiguas, de deseos reprimidos, de emociones que nunca tuvieron espacio para expresarse, de partes de ti que quedaron suspendidas en el tiempo. Y al simplificar, al despejar, al vaciar, les haces lugar, les das permiso, les ofreces un hogar dentro de tu propia conciencia. Y entonces lo entiendes, lo simple no es carencia, es espacio, es el hueco que permite que emerja lo verdadero, es la ventana que dejas abierta para que entre aire nuevo, es el gesto íntimo de decirte a ti mismo, no necesito adornos para saber quién soy. Y esa frase, aunque la digas en silencio, se convierte en un fundamento emocional que sostiene tu vida desde adentro. A partir de aquí, vivir simple ya no es un objetivo, es un estado. Un estado en el que cada decisión pasa por un filtro interno. ¿Esto me suma o me aleja de mí? ¿Esto nace de mi esencia o de mi miedo? ¿Esto me expande o me confunde? Y mientras respondes con honestidad, descubres que la simplicidad se vuelve un camino de precisión emocional. Un camino donde cada paso tiene sentido, donde cada pausa es consciente, donde cada renuncia se siente como un regreso a casa, y te das cuenta de que tu fuerza interior no estaba perdida, solo estaba cubierta. Y ahora, por fin, comienza a mostrarse. Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que comprendes que ya no buscas lo mismo que antes. Algo en ti se aquieta, algo se acomoda, algo se alinea con una verdad que siempre estuvo allí, esperando el momento justo para revelarse. Ese instante marca el cierre del camino hacia la simplicidad y el comienzo de una vida distinta. Porque vivir simple no es un destino final, es un retorno, un regreso lento, profundo y honesto hacia el centro de tu propia existencia. Y cuando llegas allí, descubres que no estabas huyendo del mundo, estabas volviendo a ti. Es entonces cuando notas cómo la sombra, esa parte tuya que siempre se movía en silencio, ya no se oculta, ya no necesita esconderse detrás de la culpa o del miedo. Se sienta a tu lado como una vieja compañera que por fin comprendiste, y su presencia ya no pesa, acompaña, porque has aprendido que lo que no miras te controla, y lo que entiendes te libera. En esta nueva etapa, el yo ya no vive agotado intentando complacer expectativas invisibles, ya no lucha contra el superyo como si fuera un enemigo. Ahora dialoga, negocia, se reconoce vulnerable, pero también capaz, se acepta imperfecto, pero real. Y en esa aceptación aparece una fuerza que nunca habías sentido, una fuerza que no necesita gritar, porque nació del silencio. Ese silencio interno, que antes te asustaba, se convierte en un santuario, un lugar donde puedes escucharte sin miedo, donde puedes sentir sin huir, donde puedes recordar sin romperte. Un silencio que deja espacio para que el inconsciente deje de hablar en símbolos confusos y empiece a hablarte con claridad. Y de pronto una frase se forma dentro de ti: soy suficiente. No como una afirmación motivacional, sino como un descubrimiento profundo, como si una puerta interna se hubiera cerrado suavemente detrás de ti, dejando afuera todo lo que ya no necesitas cargar. Y esa puerta, que alguna vez temiste abrir,
ahora se convierte en el umbral de una vida más ligera. Entonces miras tu presente con nuevos ojos. Notas que ya no buscas validación en la multitud. Ya no quieres impresionar a quien no conoce tus cicatrices. Ya no te pesa decir no cuando tu cuerpo lo pide. Ya no temes elegir solo lo que nutre tu alma. Y esa claridad, que antes se sentía imposible, ahora fluye con naturalidad, porque has ordenado dentro lo que antes intentabas compensar afuera. Vivir simple te enseñó que la fuerza interior no es resistencia ciega, es discernimiento, es elegir lo que te sostiene, es saber cuándo detenerte, es atreverte a dejar ir lo que se volvió ruido. Es caminar más despacio, pero más profundo. Es sentir la vida sin filtros, con la lucidez de quien conoce sus sombras y aún así decide avanzar. Y aquí llega la parte más hermosa del proceso. Descubres que en la simplicidad hay un poder secreto. No el poder que se muestra, sino el que se siente, el que nace de la congruencia, el que vibra en la coherencia interna, el que te permite mirar tu historia sin vergüenza y decir, esto soy, esto fui, y esto elijo ser. Porque lo simple no te hace pequeño, te hace auténtico. Te conecta con la raíz de tus deseos, con el pulso antiguo de tu memoria emocional, con ese niño interior que por fin encontró un lugar seguro para descansar, con ese adulto que aprendió a escucharse, con ese inconsciente que dejó de gritar para empezar a confiar. Y en medio de esa integración aparece una certeza luminosa. Tu fuerza interior siempre estuvo ahí, esperando que dejaras espacio para que emergiera. No nació hoy. No nació cuando soltaste cosas materiales. No nació al renunciar a compromisos innecesarios. Nació desde el primer momento en que te atreviste a mirar dentro con honestidad, sin máscaras y sin excusas. Y ahora lo sabes. La vida simple no es un formato, es una verdad psicológica. Es la condición esencial para que tu alma respire. Es la puerta abierta para que tu inconsciente deje caer sus mensajes con suavidad. Es el puente que une lo que fuiste, lo que eres y lo que estás dispuesto a ser. Y cuando integras esa verdad, algo en ti se enciende. Un fuego silencioso, estable, profundo. Un fuego que no necesita intensidad para existir, que no necesita reconocimiento para arder, que no necesita más que tu disposición a escucharlo. Ese fuego es tu fuerza interior. Y ahora que la sientes, aunque sea un poco, sabes que nunca será apagada, porque lo que nace de la claridad no se rompe. Lo que nace del autoconocimiento no se pierde, y lo que nace de la simplicidad perdura. Así que respira. Estás aquí, con menos peso, con más espacio, con una verdad interna que empieza a acomodarse en tu pecho, y aunque el mundo siga ruidoso, caótico, acelerado, tú has aprendido a regresar a este lugar, a este centro, a esta luz callada que te pertenece. Recuerda siempre esto: lo que no miras te controla, lo que comprendes te libera, y lo simple siempre encuentra un camino hacia tu verdad.